Bendiciones, que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Quien les habla, su hermano y amigo, Pastor Daniel Betanzos Fuentes, pastor de la Iglesia de Dios en México, Evangelio Completo Ministerios Peniel, Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Y la reflexión de hoy tiene como título: la diferencia que hace la perspectiva correcta. La perspectiva correcta en nuestras vidas. La pregunta en este día es: ¿tenemos tú y yo la perspectiva correcta de nuestra vida? ¿Tenemos la perspectiva correcta de los acontecimientos buenos y aún de los acontecimientos no tan buenos? ¿O simplemente nos quedaremos ahí hasta que nos acostumbremos con una perspectiva fatalista? En Santiago capítulo 1, verso 1 al 3, la Escritura dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El lugar no determina o no debe de determinar tu perspectiva. A las 12 tribus que están en la dispersión, ¿quiénes eran los receptores de la epístola? Las 12 tribus. ¿A dónde se encontraban las 12 tribus? Los que estaban en la dispersión. Son los judíos que residían en el extranjero por causa de las deportaciones en la historia y persecuciones. Santiago se dirige a los judíos cristianos que estaban sufriendo por no estar en su patria y despojados de sus bienes y seguridad. Ejemplo de Pablo. Ejemplo de Pablo y su perspectiva correcta, aún estando encarcelado en Roma. En Filipenses capítulo 1, en el verso 12 al 14, mire lo que dice. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor sin temor. ¿Cuál era la orden del Espíritu Santo para los que estaban sufriendo? Que ellos tomaran una decisión definitiva. Dice, tener por hacerlo ahora y de una vez por todas. Anticiparnos las bendiciones que vendrán como fruto de la prueba por medio del gozo. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entre ellas, estar en la dispersión que estaba las tribus de Israel. El lugar de patriados no debían de determinar sus estados anímicos. ¿Cuáles son las pruebas que cada uno de ustedes está pasando? ¿Cuál ha sido la reacción y actitud cuando estamos en las pruebas? ¿Cuál es la actitud que Dios espera de nosotros en las pruebas y por qué? En segundo lugar, ¿qué hace que se pueda considerar por gozo completo cuando se está en medio de situaciones dolorosas? El escritor dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estar convencidos que la fe
se está purificando. En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 9, la Escritura dice de la siguiente manera, escúchela: en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tener la certeza de que la fe purificada produce la perseverancia o constancia, paciencia, permanecer bajo el poder estabilizador. Habla de firmeza, habla de permanencia y constancia, habla de no desmayar en el alcance de la meta. ¿Cuál es la perspectiva que tú y yo debemos de tener siempre? ¿Cuál? ¿Cuál crees que sea la perspectiva que tú y yo debemos de tener siempre? Hermanos míos, tener por sumo gozo. ¿Por qué no me puedo gozar en las pruebas? Es una buena pregunta. ¿Por qué no me puedo gozar en las pruebas? ¿Por qué siempre quiero que haya bonanza, que nadie ataque mis expectativas positivas, que no haya pruebas en nuestra vida? La gente no le gusta pasar por las pruebas. Creen que es posible si le pedimos a Dios la madurez espiritual para tener la actitud del gozo sublime que Él nos concederá. Y el mismo Dios que nos ha sostenido en el pasado es el mismo Dios y Señor que ha obrado maravilla de las cuales nosotros somos testigos. Será el mismo quien sostendrá nuestras manos y espíritus y alma, ayudándonos a aferrarnos a nuestra fe, si así se lo permitimos. Entonces veremos la diferencia y el fruto de tener la perspectiva correcta. La diferencia que hace la perspectiva correcta. Así como estas 12 tribus que están en la dispersión, así nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué no me puedo gozar en las pruebas? Oramos. El lugar no debe de determinar tu perspectiva, pues debemos de considerar y hacerlo ahora de una vez por todas. Adoptar la perspectiva correcta por la fe al estar en el lugar y situaciones difíciles. ¿Qué hace que se pueda considerar por gozo completo cuando se está en medio de situaciones dolorosas? Teniendo el conocimiento experimental de que la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce perseverancia, produce en ti y en mí un poder estabilizador para permanecer debajo de la prueba hasta que salgamos relucientes como el oro. Queremos ver la diferencia que hace la perspectiva correcta en nuestra vida. Si es así, parémonos firmes en el conocimiento experimental que ya tenemos, de los testimonios de las obras maravillosas y poderosas que el Señor ha hecho en el pasado, en tu vida y en la mía. Y aferrémonos a la fe, sabiendo que aunque estamos o estemos siendo probados, si permanecemos firmes, saldremos aprobados. Y mientras tanto se producirá en tu vida y en la mía un poder estabilizador, perseverancia y una fe más sólida y fuerte. Señor Jesús, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que en este momento estén pasando por la etapa de la vida de la prueba.
Muchos cristianos no quieren pasar por las pruebas. Muchos cristianos solamente quieren la bendición y quieren la prosperidad y quieren la sanidad y quieren los milagros, pero ellos no quieren pasar por esta experiencia. Ayúdanos a entender que la diferencia que hace la perspectiva correcta, no importa en el lugar que estemos, debemos de tener gozo. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no me puedo gozar en las pruebas? Ayuda, Señor, a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo a entender, Señor, la bendición. Ayúdanos a tener firmeza. Ayúdanos a ser constante, a alcanzar la meta, no desmayar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y bien, amigos y hermanos, quien les habló, su hermano y amigo pastor Daniel Betanzo Fuente, pastor de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, Ministerios Peniel, Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Si usted necesita de oración, comuníquese con nosotros. Y con gusto nuestra iglesia estará orando por ustedes al 833-325-5001. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.